aquí con Arcaiz Ibarguchi eh, para hablar sobre un taller de movimiento auténtico que proponemos aquí en Lleras Pasiva en noviembre. Así que bueno, encantada de charlar contigo, Arcaiz, y Encantado también. y cuéntanos un poquillo sobre el taller y sobre ti también si quieres primero, no sé. Vale. Bueno, pues sí, igual empiezo sobre mí, ¿no? Y así esto va a Vale. ayudar a encuadrar un poco cuál es la propuesta del taller. Eh, bueno, yo básicamente lo que trabajo es desde la Gestalt y tengo experiencia con grupos desde el trabajo gestáltico y llevo un par de años ya muy interesado en un concepto que en origen es de la Gestalt, que es la indiferencia creativa. Bueno, en origen viene de un filósofo alemán. Y bueno, yo me empecé a interesar por esta filosofía, por de dónde venía esto de la indiferencia creativa, y encontré después en el movimiento auténtico una forma en la que esta idea de la indiferencia creativa se encarna y se vive a nivel experiencia. Entonces, digamos que el enfoque que yo hago del taller, de la propuesta de trabajo, es no solo desde el autoconocimiento, desde los recursos y las herramientas de la Gestalt, sino a través de lo que en el movimiento auténtico surge del trabajo con el vacío, que está para mí muy relacionado con esto de la indiferencia creativa. El trabajo es de orientación gestáltica porque utilizo el espacio del movimiento y del cuerpo a modo proyectivo, igual que en Gestalt se puede utilizar una fantasía, un dibujo, una escultura, en el sentido de que todo lo que hacemos, todo lo que emerge de nosotros está hablando de nosotros mismos. Entonces, primero está el permiso a la expresión y después está la toma de conciencia de lo que emerge de nosotros, ¿no? Y son dos elementos fundamentales, tanto en la Gestalt como en el movimiento auténtico, si hacemos una recogida de lo que en el trabajo emerge, ¿no? Todo lo que nos está pasando en ese espacio eh, está hablando de cómo estamos nosotros en nuestro momento vital, en nuestro contexto y en nuestra vida. Y todo lo que surja es una expresión de eso. Entonces, por eso es importante también para mí esa recogida del trabajo desde el enfoque de la Gestalt. Eso por una parte. Y por otra, la indiferencia creativa. La indiferencia creativa es un término súper complejo de un filósofo muy complicado eh, que yo creo que está lejos de lo que Peirce después formuló que era la Gestalt, pero se acerca mucho a lo que para Naranjo luego ha sido la integración de la espiritualidad en el trabajo gestáltico, en la psicoterapia. Eh, ¿Por qué? Porque es, bueno, para Friedlander, que es este filósofo, la indiferencia creativa es cómo desde un lugar indiferenciado dentro de uno emergen las polaridades, emerge lo diferenciado. Lo diferenciado es todo aquello con lo que uno se identifica, cualquier elemento, desde cualquier rango, entre los polos, ¿no? Desde frío, calor, bueno, malo. Entre esa polaridad hay muchísimos elementos diferentes eh, que nosotros podemos encarnar y podemos vivir. Digamos que la neurosis es la fijación en cualquiera de esos elementos, en cualquier punto de esa escala. Y la salud tiene que ver con esta indiferencia, que es estar en un lugar donde yo estoy disponible para todo lo que emerja, dependiendo de lo que la situación pida de mí. Entonces, ¿qué elementos fundamentales hay aquí? La voluntad y la entrega. La entrega tiene que ver con la espontaneidad, tiene que ver con permitir la experiencia en curso, tal y como se da. Y la voluntad tiene que ver con la conciencia y con qué quiero yo de eso, ¿no? Con con poner palabra, con poner orden a lo que emerge y con ver a qué necesidad de mí señala esto, a qué intención, a qué deseo, a qué dirección. Y estos son dos elementos que se dan mucho en el movimiento auténtico. El movimiento auténtico es un espacio vacío de movimiento, normalmente sin música, eh, en el cual la consigna, digamos, que es seguir todo el rato la experiencia presente a través del movimiento corporal. Digamos que yo puedo empezar con un movimiento y ese movimiento me va llevando a otro
y la dirección es la que continuamente marca el propio movimiento y el propio cuerpo. Y a veces eso nos lleva a lugares nuevos y desconocidos y a que emerjan muchas veces también contenidos inconscientes. Em, entonces, esta es la parte que tiene que ver con la entrega. Y luego está la parte que tiene que ver con la voluntad, que también es una polaridad que vemos en movimiento auténtico, que es entre moverse y ser movido. Es como uno es el que se mueve, pero a la vez en esa entrega es como si el cuerpo fuese movido, ¿no? Y uno a veces llega a experimentar, a tener esa experiencia de ser movido por el cuerpo, ¿no? Es como si uno no dirige el movimiento, sino como si el movimiento se da por sí mismo, ¿no? Claudio Sí, hablaba mucho también de Apolo y Dionisios, ¿no? Esto también sí, se ve mucho en el movimiento auténtico. ¿Por qué? Porque lo dionisiaco es la entrega, es el caos, es entregarse a lo desconocido y a lo que viene, ¿no? a lo que viene. Ajá. Y lo apolíneo tiene que ver con el testigo, que también un elemento fundamental del movimiento auténtico, El observador. que es que en la mitad del grupo se mueven y la otra mitad son testigos del movimiento. Ah, Los testigos son, digamos, el símbolo de la conciencia, de la testiguar, de la mirada que ve, a la vez es un recordatorio para mí del testigo interno. Si yo me estoy moviendo y sé que hay un testigo, a la vez yo estoy más conectado con mi testigo, que con es mi mi propia testigo. conciencia. Entonces se Claro, están dando estos elementos a la vez, lo apolíneo y lo dionisiaco, la entrega y la conciencia, ¿no? El testigo interno mientras soy testigo de ser movido, por ejemplo. El movimiento auténtico en esencia es una práctica, es como la práctica de la meditación. ya. Uno practica una actitud, ¿no? Y esto se puede practicar durante toda la vida y profundizar a muy diferentes niveles, ¿no? Y con muy diferentes resultados. Eh, entonces, por un lado está esta práctica y por otro lado está la Gestalt, que, como decía, es lo que hace que de esta práctica podamos recuperar un contenido, una información que es útil para el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Que nos va dando más piezas del puzzle de cómo Sí. estamos en nuestra vida. Porque en el trabajo lo que haremos también será introducir elementos. O sea, no solo hacemos esta práctica de movimiento auténtico, sino a veces trabajamos con una intención que es, digamos, el punto de partida. Podemos trabajar con polaridades dentro del movimiento, para explorar cómo nosotros estamos con diferentes aspectos de nuestra existencia. Sí. Y combino mucho las dos partes, ¿eh? No es que la mayor parte del taller sea en No, silencio. O sea, combino vale. mucho la práctica original, que es en silencio, con elementos gestálticos. Entonces ahí me ayudo Ah, de la vale. música también para inducir ciertas cosas, ¿no? Por Sí. Ah, vale. ejemplo, una forma en la que podemos integrar esta práctica del movimiento auténtico con la Gestalt es en el trabajo de la polaridad fundamental, que es el contacto y la retirada, por ejemplo. Yo puedo entrar al círculo poniendo mucha conciencia en cómo es el contacto. Entonces podemos empezar trabajando la polaridad del contacto para después trabajar la retirada. Entonces, si yo entro en ese espacio vacío, con la consigna de que voy a explorar el contacto, cada uno se abre a investigar cómo es ese contacto en mí. Si a mí me cuesta acercarme a los demás, si voy muy rápido a buscar el contacto con los otros, me fusiono y me pierdo en el contacto. Si nada más entrar al espacio vacío, tengo un enorme temor a encontrarme con el otro. ¿Qué me pasa si con quien me encuentro es un hombre o una mujer? Y todos estos elementos en la práctica los vivenciamos y luego los recogemos y los integramos. Después haríamos lo mismo con la retirada, por ejemplo. Lo que es súper atrayente de trabajar con el espacio vacío. Que en el espacio vacío todo cabe, todo lo que surge son elementos que podemos trabajar. Entonces, claro, la amplitud del trabajo es enorme. Enorme, ¿no? Es enorme. Mm. Sí, y aparte me parece que el círculo y esto que decía antes del testigo, de la voluntad, de la entrega, es una metáfora muy bonita de cómo es eh, la propia experiencia de vivir en un sentido a lo mejor un poquito más espiritual.
en el sentido de que nosotros somos testigos de la experiencia que está teniendo lugar. Nosotros somos esa experiencia en curso, ¿no? Nuestras propias vivencias son esas experiencias en curso, pero a la vez tenemos la conciencia que es testigo de aquello que nos pasa. Y yo creo que este es el fondo, el fondo en el cual todo lo demás que somos se va desplegando, ¿no? A nivel emocional, a nivel corporal, a nivel mental. Es una oportunidad de ir hacia algo muy auténtico, ¿no? Muy esencial, sí. Muy esencial. Arkaich, entonces, ¿el taller hacia quién está dirigido? ¿Para cualquier Que haya persona? habido un mínimo de exploración de alguna forma de trabajo corporal y también algo de conocimiento de la Gestalt o de algún otro enfoque. O sea, yo creo que para alguien que nunca ha hecho nada es muy crudo en el sentido de trabajar con el silencio, trabajar con el vacío, trabajar con los elementos que ahí aparecen. Pero si ha habido algún tipo de trabajo, sea desde la Gestalt o desde otro enfoque, y también algo de trabajo con el cuerpo, yo creo que ya, vamos, ya se puede empezar.